Hola trader, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joel por acá. Vamos a comenzar en nuestro análisis de mercado para la jornada de hoy, 27 de febrero del 2024. Es martes, es la segunda jornada de la semana. Y bueno, vamos a comenzar como siempre nuestro análisis de mercado. Recuerda que este análisis es útil exclusivamente, es decir, las zonas y la estrategia que planteo acá es exclusivamente para la jornada de hoy. No es una estrategia a largo plazo, no es para dejar posiciones corriendo durante varios días. Por lo general, utilizo estas estrategias que son con zonas intradiarias. Ya iremos explicando en cada momento de qué se tratan, pero esa es un poco la idea. Vamos a revisar rápidamente las noticias. Recién tuvimos noticias de Estados Unidos, bueno, algo que ha sido negativo para el dólar, podría impulsar un poco más los mercados. Vamos a revisar, tenemos también noticias a las 12 del día, es decir, cerca de una hora y media más aproximadamente. Vamos a ver cómo eso ¿cómo se llama? Cómo se comporta el mercado. No nos interesa si realmente la noticia es buena o mala, sino el impacto que va a tener y si es de alto impacto para estar preparado cuando el precio en el horario de esa noticia pues llegue a alguna zona de decisión, alguna zona relevante. Comenzando el día de ayer, aquí tenemos en el gráfico el SP500. Tenemos todas las versiones de tipos de análisis que utilizo para el SP500. El SP500, tenemos acá el gráfico del SP500 a la izquierda abajo, si bien es chiquitito porque es el índice que opero. Sin embargo, la información la saco, como muchos de ustedes ya han escuchado en otras ocasiones, pues de los otros índices. Aquí tenemos el SPI, tenemos que es un ETF, SPX también un ETF, y el QQQ, que es el ETF del Nasdaq. Lo utilizo ya que estos instrumentos, estos mercados que son ETF, me entregan información que no me da el mercado de futuros, ¿no? Entonces necesito esa información. El día de ayer, siguiendo esta información, fue un día clave. Tenía una confluencia de zonas. Recuerden que las zonas para mí es el desde y el hasta cuándo. Es decir, usualmente buscamos una zona desde donde el precio pueda reaccionar para ahí tomar decisiones. Por lo general, el mayor porcentaje de acierto se da en este tipo de trade. Muchas veces cuando el precio está en el medio de la nada, pues el precio se puede ir para un lado o para otro. Sin embargo, cuando está partiendo desde una zona, pues junto con otra información que podemos utilizar, como es el volumen, etcétera, pues podemos aprovechar esa circunstancia. Y esto fue lo que sucedió el día de ayer. Veamos como el QQQ, que lo vemos aquí, estaba en una zona clave. Ya lo habíamos visto el día viernes, que había partido por ahí arriba, cayó, y cuando rebotó, cuando hizo el retest a la zona, no pudo superar esta zona. Ya para ayer teníamos esta zona marcada como una zona de mucho interés, por eso está ahí. Por eso está esta zona, nuestro algoritmo selecciona esa zona y la clasifica como una zona de alto interés, es decir, es una zona que para que el precio la supere tiene que hacerse mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y el día de ayer estábamos mirando cómo el precio llegaba, abrió, cayó, vino a testear esta zona y no pudo, en ningún momento pudo superarlo en el QQQ. Por lo tanto, nos dio a nosotros la posibilidad de que una vez que el precio rompiera nuestra zona cero en el SP500, pues entonces pudiéramos aprovechar ese corto, ese impulso a la baja. Si bien no fue de muchos puntos, pues recuerdo que no necesitábamos tampoco un recorrido gigantesco para poder, digamos, tener un resultado favorable durante la jornada de trading. ¿Ok? Ok. Para el día de hoy, bueno, recordando que esta era la zona también en el SPI, por lo tanto había una confluencia acá bien interesante, pues estamos muy cerca de esta zona. En el QQQ el precio tendría que superar esta zona para pensar en ir un poco más arriba. Lo mismo le pasa al SPI, tendría que superar esta zona para pensar en zona más alta. En el caso del SPX, los 5500, 5100, perdón, que es la zona clave, ¿ya? Si es que logra superarlo, de momento está muy cerca el precio de cierre el día de ayer, levemente por arriba, ¿ok? Entonces, bueno, hay que esperar cómo llega el precio a alguna de las zonas
para entonces ahí tomar un poco de decisiones. Vamos a revisar de todas formas, que nos sirve de contexto, algunas acciones que podrían tener también estar en zonas relevantes y eso nos permite de alguna forma tener un contexto sobre el potencial movimiento. Fíjense como Tesla el día de ayer no pudo superar tampoco la zona de los 200, cerca de los 203 y cayó. Se quedó cerca de los 200, que es su zona fuerte, y ahora en el pre-market ha superado esta zona y básicamente está ya en los 205, 205 y 205 es una zona muy muy importante porque ya empieza a tirar hacia los 210. Así que si rompe los 205 con fuerza, podríamos ir pensando en buscar esos niveles. Si se fijan abajo en Apple, está un poco más complejo, está dentro de una zona que no nos permite a nosotros de momento tomar ningún tipo de decisión. Es una zona muy amplia, está muy enredado esto es una pelea que por lo general no nos resulta bien. Así que vamos a dejarlo ahí hasta que se aclare un poco más la situación con Apple para utilizar alguna oportunidad. Luego tenemos aquí a la derecha arriba Google, que Google está bajo mucha presión también bajista y sobre todo por debajo de 138. 138 nos lleva a 137 y 136. Tendría que superar toda esta zona, incluso por arriba de 144, para pensar en un potencial movimiento alcista. Entonces, bueno, de momento esa es la situación. Y en el caso de, aquí tenemos a GLD, que es Gold, ¿no es cierto?, que es el ETF, ¿no es cierto?, del oro, pues que está también aquí haciendo resistencia en la zona de los 189. Fíjense cómo botó acá, hay una zona muy fuerte. Si logra superar esta zona, pues entonces ahí podríamos comenzar a proyectarnos al alza, pero aquí hay que tener mucho cuidado qué pasa con los 188.5, porque esto nos podría tirar incluso un poco más abajo. ¿Ok? Y nada, esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues házmelo saber y feliz te respondo. Que tenga una excelente jornada de trading. Nos vemos. Que estés bien. Chao, chao.